a ver genes, vamos a ver algunas metodologías para hacer el diagnóstico, pero estos conceptos son los importantes, que al final, como me sugería su compañero, vamos a hacer un pequeño resumen de lo más importante. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. La siguiente. Gracias. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué moléculas que tiene la bacteria hace que una bacteria sea virulenta? Entonces, a eso se le conocen como factores de patogenicidad. Y esos factores de patogenicidad que tienen los virus, las bacterias, los parásitos, se definen como moléculas que son producidas por ese microorganismo patógeno y que le va a permitir infectar y crecer en el hospedero. ¿Estamos de acuerdo? Así se define un factor de patogenicidad. Algunos ejemplos de los factores de patogenicidad podemos decir que son adhesinas, ureasas, catalasas, los mismos flagelos, proteínas de choque térmico, entre otras, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto que me mencionen algunos ejemplos de los factores de patogenicidad, Cosme, ¿qué me vas a contestar? Le ponemos algunos factores de patogenicidad, son los que... Ay, se me fue. ¿Cuál era su pregunta, bien? Ajá, que me menciones algunos factores de patogenicidad. Algunos ejemplos de factores de patogenicidad. Pues depende la economía del paciente, bueno, su universo socioeconómico, su trabajo que realiza, ¿no? No. A ver, no, tantito Leo. A ver, déjeme que lo acabamos de decir. A ver, Cosme, a ver, concéntrate. Y ahí tienes la diapositiva y ahí tienes como que la respuesta, ¿no? Ya definimos lo que son los factores de patogenicidad, que yo les dije, son moléculas que son producidas por las bacterias, los virus y los parásitos. ¿Y qué función tienen? Pues que le permiten al parásito, a la bacteria, infectar y crecer en un hospedero. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la definición. Entonces, ¿cuáles serían algunos ejemplos? Lo que tiene ahí en la imagen, ¿no? Ajá. Por ejemplo, los flagelos. Los flagelos, las adhesinas, las catalasas. ¿Estamos de acuerdo? No se me pierdan, por favor. Gracias, Lalo. No sé si vas a decir algo, Lalo, y no sé quién más, creo que Leo. ¿Querían decir algo más? Así es. Así es. Sí, el primer contacto tiene que ser el virus con la célula, ¿no? Es el primer contacto. El contacto se tiene que adherir para generar como tal el daño. ¿Estamos de acuerdo? La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles serían las funciones de estos factores de patogenicidad, chicos? Uno, que están en la superficie, que son las fimbrias y las adhesinas. Estamos hablando de factores de patogenicidad. Estos pueden ser secretados, como lo acaba de decir Leo, que son las toxinas o las proteasas. Permiten adherirse a la célula del hospedero, que son las adhesinas. Tener un efecto degradante sobre la hemoglobina o la matriz extracelular. Hemolicinas, normalmente estas son para los parásitos. Captar nutrientes del hospedero. Evadir la respuesta inmune mediante la degradación de anticuerpos, por medio que son las proteasas. Algunos pueden tener más de una función. ¿Estamos de acuerdo? Y los genes de estos factores de patogenicidad están codificados dentro de los plásmidos, en bacteriófagos o en cromosomas. ¿Cuál es la función de todos estos factores de patogenicidad? Pues es sobrevivir, crecer, multiplicarse y generar la infección o la enfermedad como tal. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Aquí nada más voy a mencionarle algunos factores de patogenicidad en virus, en parásitos y, bueno, los que acabamos de ver en bacterias. La siguiente, por favor. Entonces, la importancia de algunos factores de patogenicidad en parásitos son las cisteinproteasas, que esas las encontramos en Plasmodium, en Entamoeba stolítica, en Giardia, en Trichomonas. Y si se dan cuenta, estas cisteinproteasas, dependiendo del parásito, tienen diferentes funciones. Por ejemplo, en Plasmodium se activa contra la hemoglobina y la globina. En Entamoeba histolítica, estas cisteinproteasas
están implicadas en la invasión y la destrucción celular, en Giardia en el proceso de enquistamiento y en Tricomonas para la degradación de anticuerpos, es decir, la evasión del sistema inmune. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Bueno, aquí se han identificado muchas proteasas, por lo menos en tricomonas se han identificado 23 y están involucradas en diferentes funciones, en la evasión del sistema inmune, la adquisición de nutrientes, la hemólisis, la adhesión. ¿Estamos de acuerdo? Es simplemente algunos ejemplos. No es para que se los aprendan ni para que piensen que es muchísima información. La siguiente, por favor. Y bueno, y les voy a mencionar algunos factores de virulencia en los virus como tal. Aquí, por ejemplo, tenemos la glucoproteína no estructural, al que se en rotavirus, hemaglutininas, proteasas, entre otras. Esos son factores de virulencia en virus. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, y aquí igual les muestro. Bueno, el anterior nada más era igual mostrarles algunos factores de virulencia en el virus VIH solamente. No tiene otra relevancia como tal esa diapositiva. Ahora sí, la siguiente, por favor. Bueno, entonces los factores de patogenicidad en las bacterias, pues ya lo habíamos visto, ¿no? Que son las adhesinas, los flagelos, cápsulas, proteínas, etc. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo se sabe toda esta parte o cómo se conoce cuáles son estos factores y cómo está formada, por ejemplo, una bacteria, cuántos cromosomas tiene, secuenciar todos los plásmidos mediante la tecnología de secuenciación, que ya lo vimos, ¿no? Una vez que se determinó que se logró secuenciar el genoma del humano, se empezaron a secuenciar los genomas de las bacterias, de las levaduras, de los hongos, hasta de alimentos, ¿no? Como tal. Entonces, con esta metodología, la siguiente, por favor, podemos determinar que en el genoma de E. coli, primero, es el microorganismo más estudiado. ¿Por qué? Porque es un microorganismo que es muy noble y que en el laboratorio crece de una manera muy rápida. Entonces, ahí se determinó que este genoma de E. coli está formado por cromosomas y por plásmidos. Y normalmente tiene su genoma es muy enriquecido con guaninas y citosinas. Pero, ¿para qué les servirá esto a ustedes como médicos saber si tiene plásmidos, si tiene cromosomas? ¿Cuál sería la importancia clínica de que conozcan esto, chicos? ¿Quién me puede...? Dime. Ajá. Así es. O cuando una cepa se vuelve virulenta, ver la capacidad de qué era lo que tenía y qué es lo que tiene la nueva para que esté dando esas características, cuando se generan sobre todo brotes. Esta información se aplica principalmente en toda la parte de la epidemiología, chicos. Cuando se generan brotes es cuando se manda a secuenciar y ver qué es lo que tiene de nuevo o qué adquirió esa bacteria para que genere como tal esa sintomatología. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, la siguiente, por favor. Si algo no les queda claro, me lo van diciendo, por favor, ¿no? Entonces, ¿pero cómo se adquieren? Recuerden que se pueden adquirir tanto plásmidos y cromosomas y que les van a dar ciertas características a una bacteria. Es decir, a lo mejor tenemos una E. coli que es comensal, pero de repente se vuelve virulenta. ¿A qué se debe? O sea, ¿o cómo adquiere esos genes o esos factores de virulencia? ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales se adquieren esos genes? Entonces, ahí se da principalmente por 3 mecanismos. Uno que es la conjugación, otro que es la traducción y el otro que es la transformación. Entonces, aquí es importante que vean bien, es transducción, no es traducción, ¿sí? Porque cuando hablamos del dogma central de la biología molecular decimos que las proteínas se traducen, pero aquí no es traducción, aquí es transducción. ¿Estamos de acuerdo?
Ok, entonces vamos a ir viendo cada uno de estos mecanismos. Por favor, la siguiente. Entonces, ¿cuáles son las características de esta a una célula receptora? Y no es al revés de una célula que se va de una célula donadora. ¿Estamos de acuerdo? La transferencia del genoma de una célula a otra no suele ser total, sino parcial. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no le va a transferir todos los cromosomas o todos los plásmidos, les va a transferir uno o algunos, ¿sí? Y la parte del material genético, una vez que se introduce a la célula receptora, va a sufrir un fenómeno de recombinación. Es decir, se va a integrar al genoma de esa nueva bacteria. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Hasta aquí todo claro? Bueno, entonces vamos a empezar con el primero, que es el de la conjugación. ¿Quién me puede decir qué les dice esta diapositiva? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Qué interfiere? ¿Un plásmido, un cromosoma? A ver, Diego. Bueno, es decir, dentro de los mecanismos de transferencia horizontal, este es como que puede haber de diferentes maneras, o sea, ya sea de que una bacteria se conecte con otra a través de, no recuerdo cuál es su nombre, pero pueden enviar como que información entre ellas. En el caso tiene que haber una bacteria donadora y una bacteria que va a ser la que va a hacer el receptor. Y pues se hace la transferencia directa del ADN, ¿no? O sea, del donador hacia el recipiente. Y aquí puede ser ya sea por integrones o por transposones también que se lleva a cabo pues, la conjugación, pero son como que, bueno, no sé cómo decirlo, pero pues el hecho es de que la información que se basa del donador hacia el recipiente necesita de ciertas, ya sea no sé, le quedan de maneras innovos o espontáneas, o ya sea por algunas enzimas que permiten que se conjuguen entre ellas. Y por ejemplo, si ella tiene, o la bacteria donadora tiene, no sé, una información que puede ser en contra de los betalactámicos y la otra pues no tiene nada, lo que puede hacer es de que le puede transferir esa información en dado caso que a esta le suceda algo, ¿no? O sea, como dejar su herencia, por así decir. Y por lo general siempre son, como menciona la diapositiva, como E. coli, la que tiene más facilidad para esta. Bueno, así algo sí, no sé si me estoy dando a entender. Diego, pero la diapositiva, ¿qué te dice? Mecanismo de transferencia horizontal. Sí, obvio, ese es el título, pero ahí las imágenes. En donde no sabía. Pues una foto. Lo que le menciono de que una bacteria tiene que ser la donadora y la otra va a ser la receptora. Ajá. Y que pues la donadora le transfiere a través de, no sé, no recuerdo cómo es el mecanismo, pero es como se entrelazan como tipo de manera sexual. Y entonces la donadora le transfiere la información a la receptora y pues esta lo configura dentro de su cassette como su target y ya hace como una recombinación, ¿no? Ok. Bueno, ¿alguien más aparte de Diego? Yo, doctora. Sí, adelante. Bueno, yo lo que entiendo es que pues son dos bacterias y pues necesitan juntarse, a fuerzas necesita como un contacto esa bacteria, ¿no? Entonces una le pasa un plásmido a la otra por medio de esta, ¿cómo decirlo? Puentecito, canal, no sé. Pero le es pasa por medio de un pili, por medio del pili. Del pili le pasa su plásmido rojo y ya para que la otra bacteria pues lo pueda sintetizar y pues ya las dos están pues igualitas, ¿no? Al final las dos tienen la misma información, ¿sí? Entonces este mecanismo de conjugación es por medio de plásmidos. Ahí como está en la diapositiva, se da por medio de plásmidos y como muy bien lo decían, tienen una célula donadora o una bacteria donadora y una célula receptora. Entonces esa transferencia del plásmido se hace mediante el pili y al final
ambas bacterias van a tener la misma información. Aquí es muy importante que lo vean, aquí en la diapositiva, que el plásmido nunca se va a integrar al DNA de la bacteria. Los plásmidos se mantienen de una manera extracromosomal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así podemos transferir factores de patogenicidad, se puede hacer la transferencia de genes de resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y bueno, aquí abajo les pongo algunos ejemplos de E. coli que se han transferido por medio de la conjugación. ¿Estamos de acuerdo? Ok. La siguiente, por favor. Entonces, ¿quién me puede definir lo que es un plásmido? Y ahí tienen el acordeón. Yo, doctora, son moléculas de ADN extracromosómico que generalmente tienen forma de círculo y que se pueden replicar de manera autónoma, digamos. Independiente. Es lo que acabamos de ver, ¿o no? Cómo se lleva a cabo la conjugación. Los plásmidos siempre se van a autorreplicar de manera independiente y no van a requerir de integrarse al genoma, ¿no? De la bacteria. Entonces, como lo acaban de mencionar, es un DNA circular extracromosomal que se replica de manera independiente. Y podemos tener un plásmido, puede encontrarse una copia o pues dentro de una misma bacteria, ¿no? O puede encontrarse más de una copia, pero esto va a depender. Recuerden que las bacterias son muy inteligentes y de nada les sirve tener 5 copias de un gen de resistencia, ¿no? Con una es suficiente por todo el espacio y por todo lo que requiere como tal la célula. Entonces es mejor tener una copia de uno y de diferentes que tener muchos plásmidos de lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, la siguiente, por favor. Entonces, los plásmidos, no sé por qué se movieron mis diapositivas, pero bueno, no están así. Los plásmidos son de tamaño, bueno, los plásmidos de mayor tamaño se encuentran en pocas copias, porque vean el espacio de la bacteria y el plásmido grande, entonces si hay muchos plásmidos grandes, obviamente van a ser menos, ¿no? Mientras más grandes sean los plásmidos, vamos a tener menos copias. Y mientras más pequeños sean, pues vamos a tener más copias de estos, ¿no? ¿Y cuál es la función o cuál es la ventaja de que las bacterias puedan tener plásmidos? Pues van a conferirle propiedades fenotípicas, ya sea de adaptación o algunos genes como tal de virulencia o de resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Ok. La siguiente, por favor. Entonces, aquí lo que les pongo es la incompatibilidad y la transferencia de los plásmidos. Y yo les digo, se dice que 2 plásmidos que pertenecen al mismo grupo son incapaces de coexistir en la misma bacteria. ¿Están de acuerdo conmigo, Héctor? ¿Podría repetirlo? Es que está medio enredosito. Ok. Por favor. Sí, se dice que 2 plásmidos que pertenecen al mismo grupo son incapaces de coexistir en la misma bacteria. Cuando dice mismo grupo, ¿se refiere a la función? Que pueden ser la misma función, que pueden ser 2 plásmidos que te van a generar resistencia al mismo antibiótico o 2 plásmidos que te van a dar el mismo factor de virulencia. Pues no sé si la pregunta sea para Héctor o está abierta, pero pues se supone que no, porque debe haber uno en sí que corresponda hacia la función. Sí, era lo que les decía, ¿no? Hace rato, por el tamaño y por todo es más fácil tener diferentes cosas que todo lo mismo, ¿no? Entonces, sobre todo las bacterias, que la función de las bacterias, pues tienen que crecer y adaptarse, ¿no? Esta parte de la vida es una adaptación, gana el más fuerte. Entonces, no puedes tener 1000 copias de genes, para genes de resistencia, por ejemplo, para ampicilina o penicilina, que tener de diferentes, ¿o no? Siempre va a sobrevivir el bote. Ok, y los plásmidos pues los vamos a clasificar de acuerdo a su tamaño, a su número de copias, y esos plásmidos van a contener lo que ya habíamos visto. Hay plásmidos de virulencia, plásmidos de resistencia a antibióticos. ¿Estamos de acuerdo? Que al final es lo que hace que la bacteria resista y sea capaz de seguir sobreviviendo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. La siguiente, por favor.
Entonces, el otro mecanismo es la transducción. ¿Quién me puede explicar en qué consiste? No sé si Magali, Monse. La creación de paralización. ¿Ver los días antes? Ay, perdón, Monse. Adelante. Diego, ¿puedes apagar tu micrófono? Gracias. ¿Quién de las chicas me la puede explicar? Doctora. Adelante, Monse. Bueno, es mediante, se necesita un fago o un bacteriófago Así es. que lleve el material genético de una bacteria y que lo lleve hacia otra, de tal manera que la infecta y le inyecta el material genético y este material se agrega al genoma de la bacteria receptora y entonces ya pues se integra a su ADN. Así es. ¿Están de acuerdo? Este mecanismo de traducción se da por fagos o bacteriófagos, que son los que van a infectar a las bacterias, a diferencia de la conjugación que se hace por medio de los plásmidos. Como muy bien dice Monse, el primer paso es que el bacteriófago se fije a la célula. Una vez que se fija, la va a lisar, luego se va a integrar ese DNA al genoma de la bacteria para que ahí ya tenga como tal esos genes de virulencia, de patogenicidad o de lo que tenga, ¿no? Como tal. Y aquí abajo les muestro algunos genes que se transfieren por medio de la transducción. ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí ya llevamos 2 mecanismos. Y el tercero, ahora sí la siguiente, por favor, que es el mecanismo de la transformación. ¿Qué les dice? Que primero una célula como que se va a alisar, ¿no? Ajá. Y al alisarse, la célula receptora va a captar la información y la va, no sé cuál sea el mecanismo, pero la va a integrar de manera que se va a recombinar el material. Es decir, así es, efectivamente. Se toma un DNA exógeno, es decir, un DNA que está libre, lo va a adquirir la bacteria por medio de enzimas, se lleva a cabo esa recombinación, ese DNA se integra en la bacteria y ya tienes una célula con esa nueva información. ¿Estamos de acuerdo? Igual en la parte de abajo les pongo algunos ejemplos de bacterias que llevan a cabo esa transformación de una manera natural. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, ¿ya les quedaron claros los 3 mecanismos? Entonces, ¿quién me quiere explicar los 3 mecanismos? Hacer como el pequeño resumen, que eso sería también como lo importante de la clase, ¿no? La siguiente, por favor. Y aquí les vuelvo a poner como el resumen de estos 3 mecanismos. ¿Quién dice yo? Obviamente quiero que participen los que no han hablado. ¿Quién quiere participar? Brenda, Magali. Adelante. Okay. Bueno, entonces a manera de resumen, tenemos que en la conjugación, que es la de en medio, 2 bacterias por medio de un pili sexual van a intercambiar plásmidos y ya así ambos ya tienen la información. Luego en la transducción... Tantito, Eunice, ¿cómo se lleva a cabo esto? ¿Qué se requiere? De un plásmido. Un plásmido, ¿no? Ese es bien importante, por el plásmido. La siguiente, por favor. Después viene la transducción, que en esa se necesita un fago, que va a extraer un cachito de fragmento del ADN y se lo transfiere a otra bacteria en donde como que se lo inyecta. Ajá, y ese DNA se queda integrado. Luego está la transformación. Sí. Ok. Y en la transformación son bacterias que se lisaron, que liberaron su material genético y que otra bacteria lo captó y también se lo como integró a su ADN. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Doctora, ¿qué es lo que se necesitaba en el primero? En el primero se requieren los plásmidos en la conjugación. Incluso se los marco ahí con un triangulito rojo, son los plásmidos. En la transducción se requieren de los bacteriófagos y en la transformación es un DNA libre. Vale, gracias. ¿Sí? Entonces, ¿todo claro hasta aquí? Ok. La siguiente, por favor.
Entonces, dentro de los mecanismos o cuáles son la importancia de los mecanismos de patogenicidad, pues es principalmente dan origen a que se genere como tal la infección. Entonces, primero debe de haber un contacto entre el agente y el hospedero. ¿Estamos de acuerdo? El segundo paso se tiene que adherir a las células, luego tiene que colonizar, multiplicarse. Si esta bacteria es capaz de producir toxinas, lo va a hacer. Luego tienen que llevar a cabo la invasión de las células hospederas y evadir la respuesta inmune para que se genere como tal la infección. Esa es la importancia de estos factores de patogenicidad. ¿Estamos de acuerdo? Ok. La siguiente, por favor. Aquí solamente les muestro, a pesar de que las bacterias tienen un genoma tan sencillo, y es muy fácil de crecerlas, sobre todo E. coli, nada más es para que vean la capacidad que tienen estas bacterias para generar esos mecanismos de patogenicidad. O sea, las estructuras que se generan son unas estructuras muy elaboradas, ¿no? Entonces, aquí nada más les muestro algunos, en el proceso de la adhesión, el tipo pili, vean qué estructura se forma para que se genere a cabo todo este proceso. No es para que se los aprendan, Héctor, no te me duermas, ¿sale? La siguiente, por favor. Bueno, y algunos factores de patogenicidad que están presentes, se los vuelvo a repetir para cuando les haga las preguntas, son colagenasa, coagulasas, hemolicinas, entre otros. La siguiente, por favor. Bueno, aquí también les muestro algunos factores de patogenicidad en Staphylococcus, que es coagulasas, hidrolasas, toxinas, etc. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí en Streptococcus, que es cápsula, proteína M, fimbria, carbohidratos, hemolicinas. Así. La siguiente, por favor. Y aquí las bacterias pues generan sistemas de secreción y son de 6 tipos. No los vamos a ver porque, bueno, no es como que tan relevante para su clase. Pero bueno, es importante que lo sepan, ¿no? La siguiente, por favor. Y aquí les muestro las estructuras, ¿no? De cada uno de los que les acabo de mencionar. La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, aquí ya vimos los mecanismos de patogenicidad, las estructuras que ellos generan, pero ¿cómo las bacterias se comunican para que generen la infección, chicos? O sea, es como ustedes, como en el grupo de que, hoy no queremos la clase, tenemos flojera, vamos a dejar plantada a la doctora, hacen una llamada por su celular y se ponen de acuerdo, o ¿cuál es el mecanismo por el cual las bacterias dicen, hoy vamos a colonizar? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Cómo se comunica una bacteria con la otra? ¿Puede ser por secreción de alguna sustancia? Ajá. ¿Puedes pasar la otra parte, Brenda, por favor? Así se dicen, hola, hoy dejamos plantada a la profesora. Tomando su celular, pues no. La siguiente, porfa. Es un mecanismo que se le llama quorum sensing en bacterias. Es la forma que se comunican las bacterias para que se colonicen. Y es como decía su compañero, emiten una fluorescencia y es la forma en cómo se van a comunicar y cómo van a colonizar como tal. Y va a depender, pues, mucho de la densidad bacteriana, es decir, 2 bacterias, pues, no son suficientes para que se colonice, sino se requiere de un grupo, es como ustedes, ¿no? Para hacer una fiesta, pues, requieren que estén sus 15, 14 compañeros y que estén 4 o 5, ¿no? Sobre todo los chicos que tienen más ambiente y todo, la fiesta se hace un poquito más amena, o no sé cómo decirlo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Esa es la forma de cómo se comunican las bacterias por medio del mecanismo de quorum sensing que fue descubierto en 1960 con la bacteria de Vibrio fischeri. ¿Estamos de acuerdo? Ok. La siguiente, por favor. Entonces, este mecanismo, ¿qué es lo que permite? Primero, hay una emisión de fluorescencia en el caso de las bacterias que son capaces de emitir esa luminiscencia.
La secreción de sustancias viscosas pues les va a permitir que unas y otras formen lo que llamamos las biopelículas y luego eso va a generar como tal la infección. ¿Quién me puede decir qué es una biopelícula? ¿Dónde las pueden encontrar normalmente esas biopelículas? En el hospital. Son plaquitas como que se ve pues sí, como placas bacterianas. Ajá. Por ejemplo, se pueden ver en lesiones de piel que suelen estar infectadas, como se ve como pues el biofilm blanco o amarillento. Así es. O por ejemplo, en los no, ¿vas a hablar, Magali? No, iba a decir que también en los dientes se puede ver, ¿no? Una biopelícula. Ajá, pero en el hospital, específicamente, ¿dónde? En las válvulas o en los elementos que se usan para cirugía. Sobre todo en el catéter, ¿o no? Se supone que en los catéteres, Staphylococcus epidermidis es el que principalmente genera más biopelículas en ese tipo de materiales. Así es, o sea, como muy bien lo mencionaba su compañero, en toda la parte del plástico les encanta irse, pegar y formar esas biopelículas. Por eso se generan, después de una cirugía, toda esta parte de las infecciones intrahospitalarias, ¿o no? Y ese biofilm lo que hace es como que protege a las bacterias, o sea, forma como si, no sé si se dan cuenta, como si fuera una capita, y lo que hace es cubrirla, y cuando va la respuesta inmune, todos los que se encargan de ver, los esconde, y esa es la forma de cómo va y evaden toda la parte del sistema inmune. Y por eso es a veces tan complicado poder tratar ese tipo de infecciones. ¿Estamos de acuerdo? Ok. La siguiente, por favor. Bueno, aquí ya les había comentado de estas bacterias que emiten como tal esa luminiscencia. Aquí les pongo algunos ejemplos. La siguiente, por favor. Entonces, también la resistencia a los plásmidos, pues ya saben que hay genes que generan esa resistencia y aquí les menciono algunos, ¿o no? Y qué es lo que genera como tal. Y bueno, a la larga, con toda esta parte de que nosotros luego nos autorrecetamos, por eso se ha generado como tal la resistencia. ¿Ok? La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer la identificación de genes que están asociados a la resistencia a antibióticos, chicos? Porque ustedes saben que un paciente puede tener resistencia a más de un antibiótico y cuando ustedes dan el tratamiento, hay como, bueno, no lo sé, pero quiero pensar que hay como primero una lista a los cuales ustedes pueden ir recetando y ya después pueden ir subiendo, ¿no? No lo sé si lo que les estoy diciendo es correcto, pero ¿qué harían? ¿Qué harían si un paciente ya le dieron como que los primeros antibióticos no funcionan? Lo segundo, ¿qué harían primero? Lo primero que me dirían ustedes sería, le mando a hacer un antibiograma, ¿no? Pero si ese antibiograma, primero, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de un antibiograma? Ustedes como médicos. Bueno, no sé si han tenido la fortuna de estar en el hospital y no de hacerlo ustedes, sino de tener esos resultados. A ver, Leo, perdón. Los disquitos. Ajá, y otra cosa es que no todas las bacterias son tan fáciles de que crezcan, ¿o no? Se los digo porque yo soy química, estuve en mi servicio social haciendo el internado en el ISSSTE, el internado, no soy médico, el servicio social, entonces sí nos tocaba hacer antibiogramas y era complicado, ¿no? Porque hay bacterias que no pueden crecer con los medios convencionales, hay otras que sí requieren medios un poquito más, con más nutrientes y el tiempo que crezcan es más largo. No les podemos dar resultado en 2 días. Entonces, ¿qué harían? Si ya conocen la biología molecular, si su maestra se ha cansado de hablarles de PCRs y cosas y que Irán me dice, ay, esa maestra no sabe otra cosa más que puras PCRs. ¿Qué harían ustedes? Teniendo todo ese conocimiento, chicos. A usar una PCR, muy bien. ¿Y qué tipo de PCR usarías?
La convencional, un tiempo real, múltiples. ¿Qué harían? O sea, sí, en inicio usamos una PCR. Pues puede ser una convencional, ¿no? No, en este caso no se requiere, porque solamente sería una muestra en realidad. Ajá. Puedes hacer una convencional y si tú quieres ver si tiene resistencia a más de un antibiótico, pues puedes hacer una múltiplex, etc. ¿no? Entonces podemos usar todo este tipo de herramientas. Entonces aquí solamente les muestro, si alcanzan a ver en la diapositiva, que se pueden hacer una PCR múltiplex. Y aquí en el resultado nosotros podemos ver si tiene resistencia a más de un gen, ¿no? De resistencia. Nosotros, como los que nos encargamos de hacer toda esta parte, pues ustedes me dicen, quiero saber si tienen genes de resistencia a penicilina, a lo que sea. Nosotros sabemos qué gen, le diseñamos los primers y les damos como tal el resultado. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros les daríamos este resultado en la imagen de abajo, que es el gel, o si no, ya les decimos, es resistente a bla, 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 y a ustedes como médicos se encargarán de dar como tal el resultado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sobre todo, toda esta parte se aplica en la epidemiología. Todos esos estudios es para la epidemiología. ¿Estamos de acuerdo? Ok, la siguiente, por favor. Entonces, vamos a empezar a hablar específicamente de E. coli. Okay. Entonces, ustedes saben que las E. coli te generan diarreas, te generan infecciones en las vías urinarias y te pueden generar sepsis o meningitis. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a ir viendo cada una de ellas. La siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos los patotipos y vamos a ir desglosando cada uno de ellos. La siguiente, por favor. La primera, el primer patotipo de la E. coli diarrogénicas es la E. coli enteropatógena. Aquí tenemos dos tipos de coli, que es la típica y la típica. ¿Cuál es lo que te genera el diagnóstico? Pues es una diarrea aguda, hay dolor abdominal, vómito y fiebre baja. Esta se presenta principalmente en niños menores de 6 años hasta 2 años. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuáles son los genes responsables o que les da esa característica de ser enteropatógena? Es el pili o una fimbria, que es el gen de FPA, o la intimina, que es el gen EA. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que te va a generar? Es una lesión, hay una pérdida de las microvellosidades y como aquí lo visualizan en esta diapositiva, ven el enterocito y en la parte de arriba se encuentra la bacteria, que forma una formación como de un pedestal. Y eso hace que se pierda, haya una pérdida de las microvellosidades y se genere como tal la diarrea. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el tratamiento que se les da a estos pacientes? Pues una rehidratación y antibióticos. Hidratación y antibióticos. Normalmente todas las E. coli se tratan de la misma manera y normalmente la mayoría se presenta en niños. Ok. Entonces, la siguiente, por favor. La otra es la E. coli enterotoxigénica o más conocida como la diarrea del viajero. ¿Quién me puede decir por qué se considera como la diarrea del viajero o incluso algunos lo mencionan como la venganza de Moctezuma? Acuérdense de la historia, ¿qué es lo que pasa con estos? Normalmente se da a los extranjeros, recuerden que nuestro país está en vías de desarrollo, no todos contamos con agua, entonces nosotros de una manera estamos inmunizados con nuestro ambiente, ¿no? Sin embargo, esas personas que viven en países industrializados del primer mundo, pues no van a tener agua contaminada, no van a rociar sus verduras con eso. Entonces, cuando vienen a la ciudad y comen, obviamente no están acostumbrados a los microorganismos que nuestro organismo ya los tenemos, ya son parte de nuestra flora, o ya estamos inmunizados, entonces les genera una diarrea. Por eso se dice que es la venganza de Moctezuma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo se caracteriza este tipo de E. coli? Por los factores de colonización, que es FAAS, que son fimbrias, especie específica.
Y este se caracteriza porque tiene dos toxinas, una que es termolábil y la otra termoestable. De la misma manera, se presenta en niños menores de 2 años y genera la diarrea del viajero. Pero, Cosme, ¿por qué yo digo que son fimbrias de especie específica? ¿A qué se debe eso? Porque solo las tiene la Escherichia coli enterohemorrágica. Aparte, estamos hablando de la enterotoxigénica. ¿Por qué son especies específicas, chicos? A ver, déjenme ver. Magali, Brenda. ¿Quién más me falta? Ariadna, creo. ¿A qué se refieren? Ajá, pero especie específica se refiere, recuerden que hay bacterias que pueden, o cosas que pueden infectar animales solamente o a humanos. En este caso nos referimos a especie específica porque solamente infecta a los humanos. ¿Estamos de acuerdo? Hay otras que pueden infectar no solamente a los humanos, sino también a los animales, pero en este caso es específicamente al humano. ¿Estamos de acuerdo? Por eso se refiere especie específica. Okay. La siguiente, por favor. Gracias. La otra, la E. coli es la enterohemorrágica y esta está caracterizada porque tiene dos toxinas, que eso es muy parecidas a la chiga, que es la STX1, STX2, ¿no? Y tiene, si se dan cuenta, también tiene el gen de la intimina, que ¿quién lo tenía? ¿Se acuerdan? ¿Qué coli que acabamos de ver lo tenía? La enteropatógena, ¿no? Entonces, esta es, bueno, fue muy característica cuando yo estaba estudiando. Yo sé que ustedes son unos niños al lado mío. Entonces, fue muy interesante porque fue un brote que se generó en Estados Unidos. En niños de kinder, ya saben que en Estados Unidos les encanta, o su comida pues clásicas son las hamburguesas. Entonces fueron una excursión los niños, les dieron de comer hamburguesas y les generó este brote. Entonces, cuando ya hicieron todos los estudios de epidemiología, se dieron cuenta que ahí iba la E. coli enterohemorrágica, iba en la carne. Ya ven que la carne no está cocida completamente y ahí iba. Entonces, por eso en ese momento fue la 0157H7 la más estudiada, porque les generó un síndrome urético, hemolítico, diarrea sin fiebre, vómito, sangre y dolor abdominal. Pero en ese momento se presentó solamente en los niños. ¿Estamos de acuerdo? Y esos son los genes que caracterizan a esa E. coli. ¿Por qué se los pongo, chicos? Porque a mí me queda claro que que la diarrea se puede generar por virus, por bacterias y por parásitos. Entonces, para hacer un diagnóstico, pues podemos usar una PCR para descartar si es un virus, un parásito o una bacteria y después ver específicamente qué tipo de bacteria y si adquirió algo nuevo de lo que ya se conocía. ¿Estamos de acuerdo? Ok. La siguiente, por favor. La otra es la E. coli enteroagregativa y como lo ven, así se agrega aquí como lo ven de la imagen. Y esta se caracteriza por tener el AGGR, que es un activador transcripcional de la fimbria 1 y que da esa adherencia agregativa, esa característica de esa enfermedad. Igual se presenta en recién nacidos menores de 2 años y la clínica dice que hay una diarrea líquida de color verde, con moco, sin sangre y la diarrea persiste por 20 días. ¿Estamos de acuerdo? Ok. La siguiente, por favor. Y hay otro tipo, que es la menos estudiada y la menos frecuente, es la diarrea enterodifusa,
que se caracteriza por tener el gen de la adesina, que es el F1845-AFA. Hay una pérdida de las microvellosidades, hay una DR acuosa sin sangre y se presenta entre 1 a 5 años de edad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Y la enteroinvasiva también, que tiene un locus asociado a la invasividad, que es el gen IAL, es la única E. coli invasiva, hay pocos casos y por lo tanto, igual que la anterior, es poco estudiada. Y en la siguiente diapositiva, lo que les pongo es un resumen de los genes que se encuentran o que diferencian a una E. coli de la otra. Este es el resumen de esos genes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí todo claro? Ok. La siguiente, por favor. Entonces, ¿para qué usamos todo esto? Para la parte de la epidemiología, la identificación de genes de patogenicidad de E. coli, así como los genes de resistencia. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué usamos para identificar a estos genes de patogenicidad? Una PCR, ¿no? Ya sea una PCR simple, ya sea una PCR múltiplex, pero lo que usamos para todo, o lo que usan los epidemiólogos para todos estos estudios es las PCRs. ¿Estamos de acuerdo? Ok. La siguiente, por favor. Igual, pueden usar también la PCR en tiempo real, que ya saben los diferentes tipos de PCRs, ya saben qué información les da una y qué ventajas tiene una de otra, pero en general. No les voy a preguntar que me describan las técnicas, sino simplemente les puedo preguntar, ¿cómo puedes hacer el diagnóstico de la E. coli? Pues me tienen que mencionar por PCR. ¿Estamos de acuerdo? Ok, la siguiente, por favor. Entonces, aquí también hay otros genes que se han estudiado que están relacionados a la patogenicidad en bacterias. Es únicamente para que, si en algún momento de su vida llegan a leer un artículo, sepan que hay otros genes. ¿Estamos de acuerdo? Ok. La siguiente, por favor. Y bueno, y los factores de patogenicidad en las E. coli, uropatógenas. La siguiente, por favor. Hasta aquí. Entonces, vamos a ver así, a grosso modo, algunos estudios que han hecho en epidemiología para poder determinar este tipo de enfermedades o de riesgo de infección. La siguiente, por favor. Entonces, yo les decía que también es importante saber o conocer la dosis infectiva, porque a lo mejor con una bacteria, en algunas, así valga la redundancia, en alguna bacteria no es suficiente para que les genere la enfermedad. Sin embargo, hay bacterias que son más virulentas y con una sola bacteria es suficiente para generar la enfermedad. Aquí es importante saber la dosis infectiva, que es la cantidad mínima de microorganismos que se debe de ingerir para que se genere las manifestaciones clínicas. Aquí les pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, Shigella, la dosis infectiva son 10 bacterias. ¿Estamos de acuerdo? Salmonella va a depender del serotipo y hay algunas que incluso no se conoce la dosis infectiva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la dosis infectiva va a depender mucho de la virulencia de la bacteria. ¿Estamos de acuerdo? Ok. La siguiente, por favor. Aquí, en las regaderas, ¿a quién le encanta cantar en las regaderas, chicos y chicas? ¿A la mayoría? Yo creo que a todos. Todos, Sí. doctor, aunque digan que no. Okay. El que dice que no es el que más, yo creo. Ok, en las regaderas, ya ven que es como de aluminio o de acero, ahí se ha demostrado, perdón, se ha demostrado la presencia de biofilms. Recuerdan que les habíamos comentado que los biofilms les encanta irse y pegarse, sobre todo en el plástico, pero también se ha demostrado que ahí se van y se pegan algunas bacterias. Imagínense si nosotros no limpiamos de manera constante la regadera y nos ponemos a cantar, ¿cuántas bacterias nos tragamos o consumimos o no? Entonces, se han hecho estudios de epidemiología en los cuales se ha visto que hay patógenos oportunistas que se encuentran en la regadera. ¿Estamos de acuerdo? Aquí abajo les muestro
los principales microorganismos que se han encontrado. ¿Ok? Es solamente para pura información, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Quién de las chicas, y no me va a dejar mentir, que somos súper mega vanidosas y nos encanta ir al spa y hacernos miles y miles de cosas? Pues tengan cuidado porque también se encontró un brote ahí, sobre todo en las tiendas que usan para depilarse y todas esas cosas. Ahí se encontró un brote en esas tiendas, ¿o no? Entonces, pues ya ven que cuando uno se depila, de una manera como que la piel se lastima, ¿no? Entonces ahí se encontró la presencia de Mycobacterium fortitum en esas tiendas. Entonces también hay que tener cuidado al lugar donde vamos y que cumpla con todas las normas sanitarias, más ahorita que estamos viviendo toda esta pandemia. La siguiente, por favor. Bueno, no sé, a los que les guste comprar la salsa ahí en la tortillería, ya ven que ahora en todos los puestos venden salsa. También se ha demostrado pues la presencia de Mycobacterium en las salsas que se venden de manera callejera, ¿no? La presencia de esos microorganismos. Y así les puedo mencionar muchos desde la salsa, los mariscos. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Y se dan cuenta que este artículo es aquí en la Ciudad de México y se realizó en la escuela de Simvestab. Toda esta parte de la epidemiología. La siguiente, por favor. Ok, bueno, en la calle no hablamos, pero sí es más de que se elabora en la casa y luego ya se va y se vende. La otra, vean, se supone que ustedes cuando entran a un quirófano está completamente libre, ¿o no? De microorganismos, que ustedes, no me van a dejar mentir, tienen que entrar al quirófano pues de una manera súper limpia, ¿no? O sea, hacen como un ritual. Entonces, ahí también se ha determinado la presencia de ciertos microorganismos que en teoría debe ser un lugar completamente limpio, ¿no? Tanto en los guantes como en las soluciones que usamos, bueno, que usan ustedes para desinfectar. Entonces, también imagínense, si un paciente entra al quirófano y sale que normalmente es lo que pasa, por lo menos aquí en México, con ciertas infecciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo les decía, todo esto que les estoy diciendo, todo esto está enfocado en toda la parte de epidemiología. Y vean, aquí volvemos a lo mismo. Hay PCRs, es la forma en cómo se demuestra la presencia de todos estos tipos de microorganismos. ¿Estamos de acuerdo? Ok, la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que pasa, chicos, cuando la E. coli se pasa al lado oscuro? Es decir, cuando una E. coli, que es comensal, pasa a hacernos daño. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué se imaginan? ¿Por qué de repente las bacterias que son comensales nos empiezan a generar como tal una enfermedad? Por eso les pongo estas diapositivas. Cuando E. coli pasa al lado oscuro, la siguiente, por favor. Y esto fue un caso, bueno, esto se presentó en el año 2011, ¿no? Y esto está muy de la mano con una E. coli que acabamos de ver. Fue un brote que se presentó en el año 2011, sobre todo en Europa, en Alemania y en Francia, donde 900, y afectó principalmente a las mujeres, donde 900 mujeres sufrieron un síndrome urémico hemolítico. ¿Quién genera de estas E. coli el síndrome urémico hemolítico? De lo que acabamos de ver, chicos. La enterohemorrágica, ¿no? La E. coli enterohemorrágica. Y la más estudiada en ese momento que les decía en el brote que se presentó fue en niños. Y les generó un síndrome urémico hemolítico. Y en este caso, en el 2011, fue más frecuente en mujeres. ¿Estamos de acuerdo? Y también les generó ese síndrome. Y aparte la muerte. Entonces, ¿qué es lo que hacen los epidemiólogos, chicos? ¿Qué harían ustedes si estuviéramos viviendo esta situación? ¿Qué es lo que harían primero si fueran epidemiólogos? Pues es que no, bueno, en el caso de Europa, pues es que creo que la tasa es muy baja a diferencia de aquí de países en vías de desarrollo. Entonces ellos ya tienen un número establecido por zona de, pues si tengo, no sé, 10 casos cuando
tenía anualmente solo un caso, ya se activan como tal los protocolos epidemiológicos, ¿no? En este caso. Ok, bueno, tú viviendo en Francia, en Alemania, que te tocara ser el médico epidemiólogo, ¿qué harías? Pues ya llamo a la Secretaría de Salud, que es de allá de Francia, o no sé, se Ajá, supone, ¿no? Eso es que se debe informar, lógicamente, a Servicio de Epidemia Nacional. bueno, tú eres el epidemiólogo encargado, ¿qué harías? ¿Cómo manejarías este brote Ya. para decirme, es esto, ¿no? Primero hay que ver qué es lo que porque yo quiero pensar que fue por la comida, en realidad en este caso, cuál es el lote que seguramente está afectado. Entonces en ese momento es cuando comúnmente se dice, por ejemplo, no tomen o no coman esto, o no compren en no sé, en los próximos 2 meses, para que ese lote se pierda, porque es el que está contaminado. Ok, sí, como lo dice su compañero, efectivamente lo primero que fue la comida, ¿no? Entonces, lo primero que, como las mujeres, como buenas mujeres, siempre estamos a dieta y sobre todo la parte de Europa comen muchas ensaladas. Entonces, lo primero que le echaron la culpa fue a los pepinos. Entonces, ahí recuerden que en Estados Unidos, que en Europa, pues la forma de comunicarse pues es más fácil por todas las vías de comunicación, ¿no? Entonces, lo primero que vieron fueron los pepinos, ¿sale? La siguiente, por favor. Y luego se dieron cuenta que no eran los pepinos los que estaban infectados con una E. coli, sino era el germen de trigo que utilizan para la preparación de las ensaladas. ¿Estamos de acuerdo? La siguiente, por favor. Y entonces, una vez que ustedes ya determinan qué es el germen de trigo, ¿qué harían? Pensando como epidemiólogos y de esta época. Pues... ¿Lo podría volver a repetir, doctora? Es que se me trabó. Sí, es que les comentaba que ustedes como epidemiólogos del primer mundo, ¿qué harían? Si ya saben que el alimento contaminado, o bueno, que el causante de esto es el germen de trigo, ¿qué harían? Pues hacer como un cerco epidemiológico. Ajá. Y hacer una detección del antígeno en ese germen de trigo, me dijo. Ajá, germen de trigo. Y investigar, o sea, tomar muestras de ese y de todos los lotes que existan y ir con el distribuidor principalmente y tomar muestras. Ok, ¿y qué tipo de pruebas harías una vez que ya tienes todo este muestreo? Pues yo creo que una PCR. Aislarías el DNA, harías una PCR, pero la PCR, ¿qué te va a decir, Héctor? Si hay presencia del material, en este caso de la toxina o del patógeno. Pero al final tú tendrías que no solamente hacer una PCR, sino secuenciar, ¿o no? Para que tú identifiques. ¿Podría ser una hibridación de ADN? Pero la hibridación es un poquito más complicada, Diego. Lo más fácil es que hagas una PCR y secuencies y ves de qué ustedes pensarían, o lo primero que dirían es una E. coli enterohemorrágica, ¿no? Porque de todas las E. coli que acabamos de ver es la que te genera el síndrome urémico hemolítico. La otra cosa que les llamaría la atención, el brote que se dio en X años solamente afectó a los niños. Ahorita está afectando a mujeres jóvenes, ¿o no? Cambió. Entonces, algo tú tiene que tener de más en el genoma de esa E. coli enterohemorrágica. ¿Están de acuerdo conmigo? Algo adquirió que ahora está dando este síndrome y aparte muerte. Es una hibridación, ¿no? Ajá, pero ¿cómo puedes determinar si tiene algo más la E. coli? Pues haciendo una secuenciación, secuenciar el genoma de ese E. coli que estás encontrando en esos alimentos. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y luego mande. Compararlo con el otro y luego compararlo con el otro que dijo que solo, con lo que porque con solo lo que afecta a esa. A lo mejor es otra o quién sabe. O adquirió algo más, ¿o no? La siguiente, por favor.
Entonces, mire, la anterior tantito, por favor. Si se dan cuenta, aquí nosotros vemos que hay algo nuevo, que tu secuencia te dice que tiene algo nuevo. Entonces, vamos a ver qué es lo que adquirió esta bacteria como tal. Ahora sí, la siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las características de esta bacteria? Déjenme ponerles el otro ejemplo donde ahí se ve un poquito más claro. La siguiente, por favor. Oiga, doctora, ¿y ahí no podría servir el ensayo de adherencia en células en cultivo? Es que sabes que ahí solamente tú ves un efecto. Si se lisa, hay un efecto citopático más que te diga qué gen o qué adquirió de más. Ok. O sea, aparte de... No, sí, ya lo entendí. Sí. O sea, hay algunos que tú puedes ver el efecto, si tiene un efecto citopático y pones en contacto a las líneas celulares con la bacteria y tú ves ahí el efecto. Pero para que tú sepas si tiene un nuevo gen o si tiene un gen de resistencia nuevo, si tiene un factor de virulencia nuevo, sí hay que secuenciarlo. ¿Sale? La siguiente, por favor. Es que no se ve tan. No, a ti. La siguiente, Bren. Déjenme ver. Aquí es como el resumen de eso. Entonces, ¿qué les dice? Este es el resultado de lo que vieron en esas mujeres que tuvieron ese síndrome. ¿Qué es lo que les dice este resultado? Que hubo una hibridación de la cepa del Escherichia coli con la de la Shiga. No podemos hablar de hibridación, Cosme. Una transformación horizontal. Ajá. Así es. Entonces, a ver, ¿quién me puede explicar este esquemita? Pues primero se ocupa, o sea, se está comparando, ¿no? O sea, la cepa A con la cepa B, y pues la que se altera es la cepa B, ¿no? Pero, pues como bien dicen, aparece como tuvo que haber un bacteriófago para que se llevara a cabo creo que es ¿cómo se le llama? Se me fue el nombre, conjugación. ¿Cuál era la otra después de conjugación? Una es conjugación, traducción y transformación. Son los 3 mecanismos que acabamos de ver. Ese es por transducción, ¿cierto? Entonces, pues esto fue lo que hizo que, ¿no? Una es conjugación, que recuerden que está el plásmido. Ajá. Y el otro, aparte, tiene un gen de resistencia. Y se da por la transducción, que ahí está el fago. Sí, tienes toda la razón. Y pues, eso fue lo que creó como que no sé cómo se le diría, y como aprendió algo nuevo, o sea, se integró una información nueva al plásmido de la bacteria, y es lo que creó como un plásmido de resistencia. No, a ver, ¿están de acuerdo con Diego? Factores de patogenicidad, ¿no? Ajá. Sí, porque aquí se dan cuenta que adquirió la nueva cepa es enteroagregativa y enterohemorrágica. ¿Estamos de acuerdo? Al final se genera esa nueva cepa. Entonces, adquiere algo de la enteroagregativa y aparte adquiere genes de resistencia. Sí lo alcanzan a visualizar aquí en la diapositiva o se ve muy pequeño. Pues que adquirió las toxinas de Shiga, ¿no? Ajá. Los temas de la toxina Shiga. Sí, entonces aquí les digo, o sea, adquiriendo cosas de otra E. coli, integrando genes de resistencia, por eso se genera una nueva E. coli, que ahora es conocida como una E. coli 104H4, sí, que es enteroagregativa. Bueno, es la E. coli enteroagregativa y aparte es hemorrágica. Y recuerden que el síndrome urémico hemolítico lo daba la E. coli enterohemorrágica. ¿Sí se acuerdan? Doctora, en este caso es como decía Diego, tenemos el mecanismo de transducción. Nuestra E. coli enteroagregativa es la
pues la bacteria donante. Ajá. La receptora sería la hemorrágica. Así es. Hace una recombinación de su material y se crea esta bacteria. Ok, gracias. ¿Sí? Sí, chicos. ¿Me puedes pasar 2 anteriores, por favor? Aquí. ¿Están de acuerdo? Que eso es lo que lo que adquirió esa nueva cepa. Se lo puse primero en la imagen para que vieran más o menos como el modelito. Son los genes que adquirió de cada uno. Y por eso al final dio un síndrome urémico hemolítico y una falla renal. Recuerdan que en la O157H7 no había una falla renal, sino solamente se presentaba un síndrome urémico hemolítico. ¿Sí? ¿Sí van conmigo o ya se perdieron? Sí, sí, sí. Sí, entonces ese es un ejemplo de lo que pasa, ¿no? O sea, no es un ejemplo inventado por su maestra, sino son ya como tales brotes que se presentan por toda esta adquisición, ya sea de genes nuevos de una E. coli a otra, por genes de resistencia, ¿no? Entonces, cuando se lleva a cabo toda esa combinación, pues te genera cepas más resistentes o más virulentas como tal. ¿Sí? Al final, esto es la importancia de conocer estos genes, de usar estas metodologías, porque ustedes como médicos tienen que resolver un problema, ¿no? Bueno, los epidemiólogos como tal. Entonces sí tienen que saber qué genes, poder diferenciar una cepa de otra, pues, conocer las metodologías para que al final, pues decir quién es el culpable, ¿no? Como con esta pandemia, ¿no? ¿Quién está generando todo esto? Es este virus. Este virus ya lo teníamos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que hizo que cambiara para que te genere toda esta enfermedad o estos procesos tan complicados que hay personas que en menos de una semana mueren, hay otras personas que no les genera tanto daño? ¿Sí me explico? Aquí en esta pandemia, pues es un ejemplo muy claro, hablando de virus, pero también se puede dar los ejemplos de bacterias, de cómo funcionan, ¿no? De que al final, ellos tienen que sobrevivir y así. Y mientras más tú seas capaz de resistir, pues vas a poder sobrevivir. No sé si les quedó más o menos claro de la aplicación de todo esto y sobre todo en la parte médica, ¿no? Que a lo mejor a veces es como que lo que faltaría un poquito terminar de aterrizárselos a ustedes. Chicos, ¿están ahí o ya se me durmieron? No, sí, doctor, todo bien. Ok. La siguiente, por favor. Bueno, esto es lo que ya vimos. La siguiente, por favor. Bueno, y aquí nada más son unos ejemplos también de E. coli patógenas de estudios que se han hecho en pacientes, ¿o no? Para ver, es que, ¿saben qué? No alcanzo a ver muy bien mis diapositivas, pero bueno, esta es la prevalencia de, vieron, por ejemplo, aquí en León, sobre todo, la prevalencia de qué E. coli son más frecuentes en los niños. O sea, ¿cuál E. coli es la que tiene mayor prevalencia en hospitales? Son estos estudios epidemiológicos. La siguiente, por favor. Igual aquí las E. coli en pacientes. Bueno, y aquí vieron todos los genes que estaban relacionados con virulencia. ¿Ok? Doctora, una pregunta. Medio tonta, pero... No, dime, por ejemplo, ninguna en pregunta. los lugares donde están acostumbradas a que el agua esté contaminada, ya sea aquí en México o en otros países donde la contaminación pues es muy alta y están acostumbrados incluso a tomar o usar ese tipo de agua contaminada, lógicamente se van a enfermar, ¿no? Pero hay veces en las que
ya crean propia resistencia hacia esos mismos patógenos y no les ocurre nada. O sea, Sí, se vuelven parte de su microbiota o simplemente son como enfermedades pasajeras o qué ocurre en esos casos. pues mira, algunos sí se vuelven como parte ya de tu microbiota. Hay otros que sí, que hay en lugares que a lo mejor la presencia de amibiasis, la presencia de diarrea son muy frecuentes, pero bueno, todo va a depender mucho de tu paciente, ¿no? De su edad, de su estado inmunológico, toda esa parte, porque recuerda que al final todos, tanto los microorganismos como nosotros, nos tenemos que adaptar, ¿no? A las condiciones, nos estamos adaptando ahorita al cambio climático y vamos a sobrevivir los que seamos capaces de hacerlo. Se escucha cruel, pero así es, ¿o no? Entonces, sí es importante hacer estos estudios, pero también es importante que pues que como gobierno, como país, sí tengamos pues las mejores condiciones, ¿no? Sobre todo para esas personas que viven en regiones muy, muy marginadas que luego, o sea, no tienen ni agua. Y como tú dices, a veces utilizan esa agua ya contaminada, pero pues en este momento pues así se está llevando a cabo esto. Pero sí hay pacientes que ya, esos ya son parte de su microbiota o algunos, te digo, hay lugares donde, sobre todo si a ustedes les toca irse a hacer sus servicios o eso, pues van a ver que hay poblaciones, hay lugares donde muchos tienen amibiasis, muchos sufren de diarreas, pero por esta situación, por estas condiciones que se Y viven. ahí, en ese caso, el tratamiento ya ni siquiera es viable o qué se hace en esos casos. Pues mira, yo creo que lo primero que tendrían que ustedes hacer como médicos, pues si tú ves que los primeros antibióticos no funcionan, si se puede y si se cuentan con los recursos, hacer algo más o no. No te puedo decir que hagas una PCR, porque pues a lo mejor no tienes tú el material o no se tiene ahí un lugar, pero a lo mejor un antibiograma o algo para que tú puedas dar un poquito más, un tratamiento mejor para tu paciente o no sé, a lo mejor tratar de enseñarles cosas, no sé, de cómo limpiar el agua o algo así, ¿o no? Para tratar de disminuir ese tipo de enfermedades. Gracias. No, de nada. No sé si alguien más tenga alguna duda. Ok, bueno, y aquí también en México se ha visto pues la resistencia, ¿no? O sea, ustedes saben que los microorganismos han generado mecanismos de resistencia para los fármacos. Entonces, uno de esos mecanismos es el fenotipo de resistencia a múltiples fármacos, conocidos como MDR. Entonces, también es importante pues ver si su paciente ya tiene resistencia a X fármacos, porque si se los van a dar, nunca les va a funcionar como tal, ¿o no? Y cómo se puede hacer este estudio, no solamente con el antibiograma, sino también por medio de PCRs, ver a qué genes son resistentes o no. Y esto es con la única intención de darles el tratamiento correcto. ¿Estamos de acuerdo? La siguiente, por favor. No sé si hay más. Bueno, y también las E. coli, patógenos también en pacientes, pues aquí también usamos toda esta parte, ¿no? Sobre todo en las vías urinarias, ¿no? Que también se generan por este tipo de colis. Hay infecciones por vías urinarias. Entonces también es importante poder conocer y ver cuáles son las E. colis que infectan esta parte. ¿Estamos de acuerdo? Y pues creo que ya aquí les muestro algunas páginas de donde se sacó toda esta información, pero bueno, ustedes pueden buscar si tienen alguna duda o algún comentario, pueden buscar un poco más de información de lo que les acabo de mencionar. No sé si, bueno, y eso en general esto sería como tal la clase de hoy. No sé si tengan alguna duda. En resumen, ¿qué es lo que me interesa? Les voy a hacer así preguntas generales para que me lo puedan ir diciendo. A ver, quiero ver.
Quiero empezar. A ver, Eduardo, defíneme lo que es la infección y la enfermedad. Vamos a hacer un resumen así general de los puntos claves de la clase. Yo entendí la infección como la parte de la colonización, ya sea por virus, bacterias, parásitos, pero yo entendí esa parte de que no es, o se diferencia de la enfermedad porque, o lo que comentaba con mi compañero Héctor, ¿no? De que él decía que no, no había como alteraciones, de que él decía que sí había alteraciones en el estado fisiológico, pero pues ahí es donde entran, o bueno, yo pensé, se me vino a la mente las infecciones asintomáticas, ¿no? Yo entendí entonces al final el proceso de infección como un proceso de colonización por algún patógeno, y la otra que me preguntó era enfermedad, ¿no? Así ya es. La enfermedad, como la alteración o la desregulación que produce la colonización bacteriana, ¿no? Por diferentes factores, tanto de patogenicidad como de virulencia. Ok, entonces, ¿estamos de acuerdo todos con eso? Ok, bueno, entonces, a ver, Leo, defíneme lo que es patogenicidad y virulencia. Así es, muy bien. Entonces, aquí vamos viendo, ¿no? Con los temas. Monse, defíneme lo que es un factor de patogenicidad y dame 5 ejemplos. Pues los factores de patogenicidad son esos como mecanismos que tienen los virus, las bacterias, los parásitos para causar enfermedad en el hospedero. Y en ellos tenemos a las adhesinas, las endotoxinas, las fimbrias, ¿ya dije las adhesinas? Creo que sí. Ya. Las cápsulas y el flagelo que tienen para poder causar virulencia. Bueno, causar la enfermedad. Sí, nada más son moléculas que generan los microorganismos. 11. ¿Sí? Ok. Gracias, Monse. A ver, Diego, defíneme los 3 mecanismos de transferencia horizontal que vimos. Así muy, muy generales. El nombre y así muy general, ¿cómo se llevan a cabo? Son 3. El de conjugación, el de transducción y el de transformación, ¿no? ¿Sí? ¿Es así? Sí, el de conjugación es a través de un pili de la bacteria donadora hacia una receptora. El de transducción es a través de un bacteriófago que va a inducirse a una bacteria y le va a insertar su material genético. Y el de transformación es, bueno, ahí sí, no sé si es por medio de una, ¿cómo se le llama? Por lisis de la bacteria, y que los trocitos de ADN van a ir directo hacia otra bacteria que esté dentro, o sea, que esté ahí, o sea, como los transposones o los integrones, no sé. ¿Y el de conjugación, cómo se lleva a cabo ese proceso? ¿Qué se necesita? De un pili, de un plásmido, Se requiere de un plásmido, ¿no? Y la forma en cómo se transmite es por medio del pili. Sí. ¿Vale? Ok. Entonces, ¿qué más? A ver, me falta una de las chicas. Magali, ¿me podrías definir, cuál sería la metodología en general para poder determinar genes de virulencia, factores de virulencia? ¿Qué metodología utilizarías? No sé, pues es lo de la PCR que nos había dicho, ¿no? Ajá, la PCR. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en general, ¿o no? Y bueno, y
Gracias, Magali. ¿Quién me puede mencionar los diferentes patotipos de las E. coli que acabamos de ver? A libre. La Escherichia coli diarrogénica, enterohemorrágica, enterotoxigénica, la enteroinvasiva, y no me acuerdo de las otras. Ok, pero bueno, en general, la difusa, ok. Entonces, eso es en general. ¿Y cuál es qué es lo que te causa? Pues una diarrea como tal, ¿o no? Y en pacientes, en niños, sobre todo en niños, ¿no? Ok, eso es en general lo que les tiene que quedar claro, ¿no? De la clase, o sea, tener bien esos conocimientos, los genes, como yo les decía, eso lo encuentran ustedes en la bibliografía, cuando lo requieran. No les voy a preguntar, dime cuál es el gen específico para enterohemorrágica o enteroagregativa, no, o sea, eso es general, ¿estamos de acuerdo? Entonces, no sé si con este mini resumen que acabamos de hacer, alguien tenga alguna duda o algo muy específico. ¿Qué es lo que les tiene que quedar claro con la clase de enfermedades autoinmunes? Primero, ¿qué es una enfermedad autoinmune? ¿Quién me puede definir eso? Porque ahí no hicimos resumen, pero sí muy general. ¿Qué es una enfermedad autoinmune para ustedes? Es una entidad donde generalmente los propios antígenos son detectados por el sistema inmune, causando una afección hacia los mismos, pudiendo ser órganos, células de diferenciación, bueno, de diferentes tipos, entre otras cosas. Ok, entonces, las enfermedades autoinmunes son enfermedades multifactoriales, ¿estamos de acuerdo? Porque se requiere tener el gen, el ambiente para que se desarrolle como tal la enfermedad. Estas enfermedades autoinmunes, ¿quiénes son los que más las presentan? Las mujeres. Las mujeres, ¿o no? Y ya vimos ahí los dos, bueno, vimos varios ejemplos, pero principalmente lupus y artritis, esa frecuencia es más en mujeres que en hombres. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Qué otra cosa les puedo preguntar de autoinmunes? Va a venir un caso clínico. Ya ven que la doctora les puso varios casos clínicos durante la clase, va a venir un caso clínico. ¿Cuál es el tratamiento para las enfermedades autoinmunes, chicos? Que también los dijo la doctora que es muy general, ¿no? ¿Cuál sería el tratamiento? ¿Los opresores? Ajá. Pueden ser esteroides. Héctor, ¿me permites que hable Ari? Y ahorita, ¿sigues? Gracias. Adelante. Pues en general dijo que las personas con enfermedades autoinmunes sufren mucho dolor, y pues serían los AINES y en general pues los inmunosupresores. Ok, y ya si quieren algo más, pues los anticuerpos monoclonales, ¿o no? Pero bueno, ya saben las desventajas del uso de este tipo de terapia. Adelante, Héctor. No, pues era eso, lo del tratamiento, pero ya. Ok. Perdón. Y no te preocupes. Otra cosa que les puedo preguntar, pues, ¿cuáles serían las pruebas de laboratorio que ustedes mandarían a hacer para que les dé un diagnóstico? ¿Qué pruebas? Por ejemplo, si fuera artritis reumatoide, ¿qué pruebas harían ustedes? Determinación de péptido cítrico citronilado. Ajá. No te escuché, Diego, perdón. No te escuchas, Diego. Ok, mientras Diego se vuelve a unir. ¿Alguien más? El factor reumatoide. El factor reumatoide, ajá. Si habláramos de lupus, ¿se acuerdan lo que les dijo la doctora? ¿Qué prueba sí sería muy específica para lupus? El anti-DNA, porque pues dijo que pues todas las células pues tienen DNA, entonces esa y pues también buscarle anticuerpos ANA, pues creo que son esos los antinucleares, perdón, y ya que buscarle el RO y otro, Ajá, ¿no? el anti-DNA, anti-RO. Ajá, ok. Entonces estamos de acuerdo.
¿Sí? Eso sería como en general de estas dos clases, ¿no? Ya les di algunos tips de las preguntas que van a venir en el parcial. Se dan cuenta que son preguntas con conceptos muy claves que tienen que saber en el momento, ¿no? No es que se aprendan todo lo de los genes. Los genes es simplemente pues para que vean todo lo que se está haciendo en esas enfermedades. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? ¿Algo? ¿No? Que está más padre, o sea, que está bien así que se retroalimente. ¿Sí? Está muy bien. Bueno, la traté de hacer un poquito diferente para ver si así los motivaba más. Entonces, creo que estuvo mejor la clase. Doctora, muchas gracias. ¿Sí? Oigan, la siguiente clase vamos a ver dos temas. El tema de diabetes es un tema un poquito más corto, porque como yo no me meto tanto en la clínica, vamos a ver los diferentes tipos de diabetes, vamos a ver los genes que están relacionados y así en general. Y la otra clase va a ser la parte de epigenética y cáncer, que esa es una clase un poco más larga. ¿Por qué? Porque, bueno, no sé si todos sepan un poquito más de lo que es la epigenética, los mecanismos epigenéticos, bueno, supongo que, no supongo, llevan la clase de oncología. Quiero pensar que ya saben definir lo que es el cáncer, que ya saben definir qué es un gen supresor de tumor, cuáles son los protocogenes. Definiciones sí las tenemos bien, doctora. Definiciones al 100, doctora. Ok. Bueno, porque vamos a retomar eso. O sea, primero vamos a definir lo que es la epigenética. Luego, una vez que definamos lo que es la epigenética, vamos a definir, o me van a definir lo que es un gen supresor de tumor, un protoncogen, algunos ejemplos, y luego vamos a relacionar el cáncer con los cambios epigenéticos, ¿sale? Y luego de hacerlo, vamos a ver un método de diagnóstico que se usa y luego los nuevos fármacos que se están usando con todos estos cambios epigenéticos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si el martes me tardo un poquito más de las 2 horas, pues sí me van a tener que perdonar porque pues es el último día que vamos a tener la clase porque la siguiente semana ya tenemos que, si no me equivoco, si no que me corrija Brenda, ya tendríamos que hacer el parcial. ¿O estoy equivocada? Parcial. Ay, el parcial es el 11 de mayo. Ajá, entonces tendríamos que hacerlo la siguiente semana, la clase, y la siguiente el parcial. ¿Estoy bien, Brenda? Sí, ¿verdad? Sí, entonces por eso vamos a tener esas 2 clases. ¿Ok? Y entonces díganme con respecto a las presentaciones de este día que vamos a hacer. Ya ven que me quedaron en que me iban a decir si nos veíamos otro día o la otra propuesta es que el martes en 15 días veamos las presentaciones tanto de lo de hoy y me tienen que hacer otras presentaciones para lo de epigenética y cáncer. Entonces, ¿qué opinan, chicos? Porque ya no me comentaron nada, Brenda, de la hora que nos queda libre. No le dijimos nada, doctora, porque como que al final dijimos, chale, hay más trabas para que se hagan en 2 clases que otra cosa. Entonces, no sé qué le parezca, no sé cómo estén los temas de nuestros compañeros, si muy largos. Ajá. O sea, si están muy largos, pues solamente que veamos, por ejemplo, una y ya Sí, después vamos. No sé los chicos que van a presentar hoy. Si quieren, la mía es corta. ¿Quién? Bueno. ¿Leo? Es que como me hablan como que los dos al mismo tiempo, no distingo si es Leo o Diego. Pues si quieren la vemos o no, tenemos son 3:42 según mi horario. Si quieren podemos ver la presentación de Leo y ya la otra semana vemos o no, si terminamos, porque la de epigenética es una clase muy bonita, pero sí es muy larga.
ya dependiendo de cómo termine, si hacemos las presentaciones o no. Ahorita cuando termine, Leo, me dicen, o mándenme aquí por el chat, quién falta de presentar, para que les diga lo que van a tener que revisar, porfa. Doctora. Vale. Sí, la escuché, una disculpa, es que tengo problemas con la red. Únicamente quería comentar sobre la clase de diabetes. Ya ve que también me mandó 3 artículos. ¿Esos 3 también se van a exponer? Sí, cierto, nos faltan todavía diabetes. Ay, sí. Pues mira, yo creo que el martes nada más vemos las clases y a ver si terminamos de ver el artículo de esta clase y ya después nos ponemos de acuerdo para los otros, ¿o no? Ok. Sí, pero esos 3 artículos de diabetes ya están repartidos, ¿no? Pues todavía los estamos repartiendo. De hecho, solo falta una persona en el grupo para exponer y otra vez tendríamos que hacer pues la exposición de cada uno. Sí, pues miren, de los que ya presentaron, díganme 4 voluntarios para hacer una presentación de cáncer, que al final les diría cómo la necesito. O sea, que vamos a escuchar la presentación de Leo, mientras les doy tiempo para que 4 voluntarios alcen la mano. ¿Sale? Sí, gracias.
Muchas gracias, Leo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario para Leo? ¿Ya les quedó un poquito más claro con respecto a la clase? Creo que sí. Ok. Diego, ¿estás ahí? Sí. Diego, ¿cuánto se tarda tu presentación para ver si la vemos o ya no? Pues está, bueno, creo yo que está relativamente cortita. Si quieren la presento. ¿Les parece si vemos la presentación de Leo? Y ya, para tratar de no tener tantos artículos que revisar. ¿Sí? Entonces, Diego, por favor, ¿puedes, poner tu presentación, por favor? Sí, claro. De hecho, pues creo que también ya abordamos el tema con usted ahorita, entonces pues creo que va a ser más digerible. Okay. Gracias, Diego. Sí, voy a tratar de no tardar. ¿Ya está compartiéndose mi pantalla? Sí, Diego, ya sé. Ok. Bueno, pues si pasa algún detalle con que ya no me escucho o si me salgo, por favor avísenme. Mi tema es genética y genómica enfocadas en el estudio de la resistencia bacteriana. Y pues como sabemos, los antibióticos han sido compuestos naturales o sintéticos, pues que sirven para combatir las infecciones producidas por bacterias. Aquí les puse un esquemita de los diferentes mecanismos de acción de los antibióticos. Tenemos, por ejemplo, lo que es la inhibición de proteínas del ARN transferencia, de inhibición de síntesis de proteínas, tanto de la 50S como de la 30S, inhibición de ácidos nucleicos en la cuestión de la ARN polimerasa, de elongación del ARN, o inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos por la ADN girasa. Y la más ocupada, que la primera que se inició fueron las penicilinas por la inhibición de la síntesis de la pared celular. Entonces, el uso excesivo de estos medicamentos, pues, ha favorecido a la resistencia de diferentes bacterias, ¿no? A los grupos de antibióticos que se han ido creando, y hay bacterias que son multiresistentes. Y como sabemos, la resistencia bacteriana pues es la capacidad que tiene la bacteria de sobrevivir en presencia de un antibiótico, y pues representa una ventaja para expandir pues su nicho ecológico, ¿no? O sea, que se vuelve un poco más grande, y eso posibilita su proliferación. Las estrategias de resistencia, como bien sabemos, son seres vivos que pues van evolucionando y pues tienen la capacidad de adaptarse y resistir a los diferentes antibióticos, ¿no? Un antibiótico debe fijarse sobre un receptor para poder actuar, en este caso de la bacteria. Pero ¿qué sucede? Puede que existan cuatro situaciones en que sea por la mutación del receptor, la modificación del antibiótico, por impermeabilidad de la bacteria y por expulsión del antibiótico. En el caso de la mutación del receptor, pues si el receptor cambia tras una mutación, pues esto va a impedir la vinculación del antibiótico, ¿no? O sea, si se muta el receptor, pues no va a embonar correctamente y pues ahí valió. La modificación del antibiótico, que pues por numerosas cepas resistentes fabrican una enzima que pues modifica la molécula del antibiótico y eso lo vuelve ineficaz. Como puede que exista una impermeabilidad en el que la bacteria cierra sus poros y el antibiótico pues no puede penetrar. En la expulsión del antibiótico, algunas bacterias pues van a ser capaces de rechazar los antibióticos por aspiración fuera de la célula a través de es como una bomba que si bien, o sea, permite la entrada, pero lo aspira y pues hace que vaya hacia afuera, ¿no? De la célula. Entonces,
los antibióticos intervienen en moléculas de procesos biológicos pues, esenciales de la bacteria, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando se ocupa, por ejemplo, en cuestiones de los betalactámicos, ¿no? Pues vemos a una célula que tiene la capacidad de síntesis de los componentes del peptidoglicano y esto permite el transporte hacia el espacio periplásmico. Entonces, esto nos va a llevar a una formación de las cadenas de ácido N-acetilmuránico con ácido N-acetilglucosamina, que a través de la PBP, que es la Penicillin Binding Protein, es la que va a permitir que estas como que se embonen, como que encajen, y esto nos va a dar la acción de unión a la porción terminal del pentapéptido y una transformación del tetrapéptido, ¿no? Entonces, vamos a estar haciendo como que cemento y ladrillo, ¿no? O sea, lo vamos a ir pegando para que pueda crearse esta pared, ¿no? Y se vuelva como que una membrana externa y lo divida de la membrana citoplasmática. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, en el caso de los betalactámicos, ¿no? Si bien es la inhibición de la formación de la pared celular, es por competición entre el betalactámico y el pentapéptido por la unión con las PBP, porque pues les va a ganar porque tiene mayor afinidad. Entonces esto causa una unión covalente que va a establecerse entre el PBP y el anillo betalactámico. Entonces el anillo betalactámico de la penicilina se liga de manera estable con el aminoácido serina de la PBP y esto va a inhibir la actividad de la transpeptidasa de esa molécula y consecuentemente la formación de la pared bacteriana, ¿no? Se da a través de una activación de endolicinas, que es la destrucción enzimática del peptidoglicano, y esto va a causar la falta de formación o nos lleva a la destrucción de la pared, y esto nos puede llevar a una muerte bacteriana. El artículo como tal, sí mencionaba como que va más enfocado a los diferentes usos que ha tenido la genómica y la genética, para poder apoyarnos en cuestiones de la resistencia bacteriana, porque muchas veces, pues, como que no tomamos ese interés o simplemente damos por hecho que si ya es resistente, o sea, no hay otra solución, ¿no? O sea, ya no tiene solución. Pero pues esta disciplina nos permite abrirnos un poco más en el campo y permitir ayudar a nuestros pacientes, ¿no? En el caso de las betalactamasas, como principal mecanismo de resistencia a los betalactámicos, bueno, pues las betalactamasas van a ser enzimas que nos van a hidrolizar el anillo betalactámico de los antibióticos, ¿no? Entonces dan lugar a su inactivación y su clasificación se basa según sus propiedades bioquímicas, su estructura molecular, la secuencia de los aminoácidos y se agrupan en